Veo el costo, veo los clavos, veo en tu rostro tu infinito amor. Veo mis culpas, veo mis pecados, veo la deuda de mi pasado, veo en el madero tu radical perdón. Toda gloria, todo honor. Muy bien, bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Vamos a ir a la carta a los Hebreos, una carta general para toda la humanidad, para todos los cristianos. En esa época se escribió para un grupo de judíos, seguidores de Jesús, que estaban luchando, que estaban siendo perseguidos. Había hambruna, había escasez, había peste, habían plagas, había de todo un poco en el tiempo de los primeros años de la iglesia. Hoy nosotros quizás no estamos siendo perseguidos, estamos en medio de una pandemia, hermanas y hermanos, dificultades. Y los hermanos tenían todavía que bregar con esa dificultad, con esa oposición, con esa crueldad de Nerón. En ese contexto se escribió esta carta para fortalecer a los hermanos, para animarles. Y había un problema. Y el escritor en el capítulo 3, versículo 16 al 19, nos lleva ahí lo que nos puede noquear, lo que nos puede dar carrera, lo que nos puede apartar del Señor, y es incredulidad. Eso es lo que vamos a ver, y él trae a la memoria qué fue lo que pasó en el desierto. ¿Por qué un grupo de personas fracasaron? Y aquí advierte, y nos advierte a nosotros hoy en día, no solamente los que estamos aquí presentes, sino a los que están en sus hogares, los que están allá en San Miguel, El Salvador, los que están en Nicaragua, hermana que está en Colombia, hasta donde llega la señal. Este mensaje es para todos. Así dice el Señor. Encontró Hebreos capítulo 3, versículo 16 al 19. ¿Lo encontró? Leamos juntos. Y ahí va a aparecer en la pantalla probablemente el texto para que usted lo lea también si no trajo la Biblia. Dice así el Señor, todos juntos a una voz, versículo 16 en adelante. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Padre, gracias, Señor, te damos. Te pedimos misericordia, Señor, en estos minutos que vamos a exponernos, a escuchar tu palabra. Pido gracias, Dios, para el expositor y también gracias, Dios, para el receptor. Necesitamos, Dios, porque al igual que mis hermanos, yo soy una oveja, Señor, sedienta, que necesito comer de este pasto. Mi alma necesita esta comida, Señor, mi espíritu. Edifícanos, Señor, que el Espíritu Santo sea enseñándonos las maravillas, mostrando a Cristo. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Puede sentarse, amados hermanos y hermanas. Así como lo ve en la pantalla, así es el título de este mensaje: incredulidad. Estaba batallando toda la semana de este lunes y con un título en esta porción de las Escrituras, y yo quería llamarle cómo afrontar el miedo, cómo hacerle frente al miedo, cómo soportar el miedo. Pero luego leía y requete leía, y estas preguntas aquí traspasaron mi corazón de tal manera como si Dios se sentó al frente de mí y me preguntó: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Es una pregunta. ¿Quiénes fueron? Y cuando uno ha leído el Antiguo Testamento,
el Espíritu Santo lo traslada inmediatamente a uno a Éxodo, a Levítico y Números y Deuteronomio, lo lleva a la historia de Israel inmediatamente. Corre uno para allá en el espíritu, en la mente. Y estas preguntas son importantes. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Otra pregunta. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Después terminan las preguntas, termina con esta culminación. Dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Esta es la raíz por el cual aquel grupo de hombres, todos los mayores de 20 años que fueron contados de Egipto, fueron contados, se hicieron los censos para la guerra. Todos esos hombres que se enumeraron, solo Josué y Caleb fueron los únicos dos que quedaron con vida. De ahí todos murieron, incluyendo hasta Moisés y Aarón, María, hasta los líderes, hasta el mismo Moisés. Aarón pecó, la presión, el pueblo en Éxodo 32 lo llevó a construir un becerro de oro. Y Moisés, fue tanta la presión de la rebeldía del pueblo que lo llevó a pegarle, a golpear la piedra y la roca, dice el texto que era Cristo, que solamente le tenía que hablar. Entonces ve, la desesperación también nos lleva a nosotros a provocar y también a motivar a Dios a la ira. Así es el panorama. Este es el panorama que tenemos en estos textos que acabamos de leer. Es amplio. Hermanas y hermanos, he escuchado prédicas acerca del abandono de la fe. No solamente en este tiempo se escucha en diferentes lugares el enfriamiento de muchas personas que habían creído en Cristo. Sí que en la Biblia lo encontramos una y otra vez como Dios exhorta por medio de Isaías: pueblo depravado, pecadores, dejaron a Jehová, se volvieron atrás. Jeremías llamando: paraos en los caminos y preguntad por la celda antigua y andad por ella. Y ellos dijeron: no andaremos. Este es, digamos, el mensaje de siempre. El hombre ha estado peleando con Dios, incluyéndonos nosotros los que hemos creído. Por ejemplo, Charles Spurgeon predicó un sermón que ahí está en YouTube, usted lo puede leer. Y lo estaba escuchando esta semana y me impactaba lo que él decía. Y él hablaba de la iglesia local y él decía, el título del mensaje es ¿por qué los cristianos abandonan la fe? Ese es el título de Charles Spurgeon, ¿por qué los cristianos abandonan la fe? En sus días, y él en ese mensaje dice: me han pasado, dice, una lista los diáconos de la congregación donde me han dicho que una gran cantidad de hermanos ha dejado de asistir a los servicios. Y yo decía, ese problema es de siempre. Que los hermanos abandonan la fe. Las personas se apartan. Desde siempre, hermanas y hermanos, eso es desde siempre. Pero para eso está la advertencia, por si acaso en algún momento usted está diciendo: yo creo que mejor me voy a volver de allá de donde salí. Eso se le recomiendo 2 de Pedro 2:20. ¿Qué dice? Es fuerte el texto. El texto es fuerte. No solamente es para los falsos maestros, sino es para todo aquel que decide volver atrás. Dice que aquel que vuelve atrás es vencido, de alguna manera es vencido. Y luego dice, le pasa lo de lo que le pasa, dice lo que dice el verdadero proverbio, que el perro vuelve a su vómito. Así es lo que dice Pedro. Allá me contaban una historia de que alguien puso veneno y ocurrió una tragedia. El perro fue y vomitó el veneno allá a la casa del vecino y los otros perros vinieron y se comieron el vómito y también se murieron. Imagínense. Y yo me quedé sorprendido y rápido cuando me estaban contando esa historia, dije yo: Pedro dijo que el perro vuelve a su vómito.
hablando acerca de lo terrible que es cuando queremos volver atrás. No es recomendable volver atrás. Dice que el postrer estado será peor que el primero. Bueno, ¿por qué hablo eso? Porque el contexto de la carta que estamos estudiando, hermanas y hermanos, de Hebreos, estaba hablándole a un grupo de hombres y mujeres que estaban desertando de la fe, que el judaísmo los estaba confundiendo y estaban volviendo, estaban mezclando el cristianismo con lo que era el judaísmo, estaban mezclando obras. Estaban diciendo, no, hombre, tú crees en Jesús, nosotros también creemos en Jesús, buena persona, pero no dejes de practicar el sábado, no dejes de practicar los rituales y no vas a ser perseguido, te vamos a amar. Y el escritor, cuando ve esa situación, dice, no se puede mezclar este asunto. Esto, digamos, el cristianismo es como el agua y el aceite, ¿no? Y nada, no puedes tampoco mezclar la política. El cristianismo es el cristianismo, de ahí lo demás es lo demás. Esto no es una filosofía, este es un estilo de vida, este es el reino de Dios, este no es el reino del hombre. Aquí reina Cristo y Cristo lo ha dicho, a Él le costó la vida la salvación de su pueblo, de su iglesia. Y el sufrimiento está garantizado, Jesús lo dijo, y serán perseguidos, serán encarcelados, y algunos los van a matar, y van a la gente a decir que le están haciendo un bien, que están haciéndolo para Dios. Y ha pasado en la historia de la iglesia. La Biblia nos expone muchas veces acerca del tema del abandono, hermanas y hermanos. Hoy en día vemos a las personas corriendo de un lugar a otro, abandonando su fe, no es nuevo. Juan capítulo 6 versículo 60 dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Imagínense, este predicador es el predicador más fuerte de todos los tiempos, es Jesús. Este predicador no anda con rodeo porque es la misma palabra personificada, es la palabra encarnada, es el mismo Dios. Imagínense, hermanos, si los judíos allá en el Sinaí, cuando escuchaban la voz audible, temblaron y le dijeron a Moisés, ya no queremos seguir escuchando esa voz, Moisés, esa voz nos traspasa, sentimos que nos estamos quemando, habla tú, Moisés, y ahí nos decís que te dijo el Señor. Tuvieron miedo y aquel monte humeaba. Imagínense ahora Dios por medio de Jesús hablando. ¿Cómo? Es lógico, aquellos pobres hombres débiles al escuchar, ¿cómo no iban a temblar? Señor, qué dura esa palabra. ¿Y qué fue lo que había dicho Jesús? Bueno, Él había dicho que nadie venía a Él si el Padre no lo traía. Y eso desbarató todas las emociones. Nadie puede venir a mí correctamente y estar dispuesto a obedecerme, a someterse a mí, si mi Padre no lo ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Si algunos por emoción vienen y tratan la manera de seguirme porque les gustó los pececitos que yo les hice ahí y los pancitos que les multipliqué, pues aquí ustedes han venido por los panes. Pero si mi Padre los trajo a mí, ustedes han venido correctamente, no han venido por panes, ustedes han venido porque fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo y no se van a apartar de mí. Eso es lo que Jesús ha dicho. Entonces los discípulos dijeron, pero no, se quedaron varios, claro, se quedó, digamos, aquellos 11, 12 se quedaron ahí. Versículo 61 dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Escuchaba Jesús la crítica, imagínense por allá estaba aquel diciendo, mira lo que dice él, vea, qué ofensivo es este hermano. Dice que por los panes y antes no comíamos panes. Y Jesús escuchando eso, están ofendidos, vea. Y algunos ya estaban con la matata, decimos en el campo, ¿no? Hoy con alpina, con la mochila en el lomo, ya no seguimos a este hombre porque mira lo que acaba de decir. Entonces el versículo 66 de Juan 6 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Wow, ya no andaban con él. El predicador más radical, hermanas y hermanos, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miremos algún ejemplo. Mateo 18:8. Este es el predicador que ha impresionado mi ser. Y es todo amor. Porque a veces nosotros predicamos y la gente piensa y dice, esta gente no tiene amor. Mira cómo hablan muy duro. Muchos hablan del pecado. Miren mi predicador favorito cómo habla, hermanos. Por tanto,
Si tu mano y tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Bueno, cualquiera rápido dice, no, pero no está hablando literalmente de cortarse la mano o de cortarse los pies. Es que es radical. Él está hablando acerca de lo cómo debemos de ser contra el pecado, que no debes de tolerar el pecado. Es decir, que te va a doler, que imagínate, el pecado te va a doler, que debes de ver que es como perder un pie, como perder una mano. Si ese pecado te esclaviza, tenés que valorar entre que se pierda una mano, un pie, o que todo tu cuerpo vaya al infierno. Esta es la parte. Este es el predicador que no anda con rodeo. Este te dice, esto es el todo o nada. Si vas a venir conmigo, tenés que despojarte de todo pecado y tenés que seguirme y tenés que obedecerme, porque yo voy a dar tu vida. Yo he dado mi vida para rescatarte. Pero yo no la doy mi vida por personas que no me obedecen, sino por los que me obedecen. Cualquiera se sacude y uno queda así, ¿verdad? Anonadado cuando escucha este texto, Mateo capítulo 18, versículo 9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Fíjense, hermanos, aquí de una forma monumental Jesús está hablando acerca de la pornografía. Y él está diciendo, si tus ojos te hacen pecar, pues te recomiendo que si en esa atadura no estás dispuesto a dejarla, mejor sácate los ojos, pierde tus ojos, porque tienes que abandonar eso. Aquí no hay cuestión, esto es radical. Y esto es, lo dejas porque la salvación es lo que impacta. No es que primero tienes que dejarlo y después te salvo, no. Si vas a creer en mí, todo eso se tiene que caer. Pues estamos viendo el predicador que con razón dijeron que era dura la palabra. Es dura esta palabra. Imagínate esta parte en otra ocasión Jesús dijo, cuídense de la levadura de los fariseos. Y luego los discípulos se quedaron, dice eso porque no trajimos pan. Y luego Jesús más adelante dice, no, yo no les hablé del pan. Yo les hablé de la hipocresía, de la maldad de los fariseos, los escribas. De eso deben de cuidarse. Así que ahí está, Mateo 16:6 dice, y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Esos eran grupos religiosos. Mire cómo habla, hermanos. Mateo 23:13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ya imagínese usted si Jesús estuviera aquí parado delante de nosotros, usted sentiría que se le saldría su corazón. Qué duro ese mensaje. Yo nunca había escuchado a un predicador como ese. Yo creo que este hombre está mal, está perdido. Los fariseos, este hombre está endemoniado. Este es brujo, este es hechicero, este es blasfemo, se hace pasar por Dios. ¿Por qué? La gran pregunta es ¿por qué Jesús predicó de esa forma? Porque la condición del hombre es dura como una roca. Y al religioso, hermanos, el religioso todavía es más difícil. Aquel que ha sido engañado por un montón de tradiciones, un mensajito así de anécdotas y experiencias humanas no van a penetrar, no lo van a enojar, no lo van a sacudir. Pero esta clase de mensaje lo sacan o lo meten, pero no lo dejan ahí a medias tintas. Y este es el predicador. Este es el predicador que me inspira a mí a venir a predicar aquí. Este es mi predicador al que yo quiero seguir sus pasos.
Que la gente diga, que me cae mal Tony Campos porque siempre está hablando de lo mismo, pecado, bingo. ¿Por qué? Porque entonces estoy predicando. Esto es impresionante, Mateo 16, 23, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Muchas personas dicen, pero no se dirigió a Pedro, se dirigió al Espíritu. No, ahí le dijo a Pedro. Era para que Pedro se resintiera y dijera, ¿cómo? Pero yo soy el mayor de todos, yo soy el hombre de experiencia, yo soy el hombre de 1000 batallas, yo soy el pescador aquí, yo soy el padre de los pollitos. Y ahora, este hombre me está diciendo que Satanás está en mí. Y así radical, quítate de mí, Satanás. Porque Pedro estaba actuando como Satanás actúa, lo estaba estorbando. Le estaba diciendo, ten compasión, hombre, ¿cómo vas a sufrir? ¿Cómo es posible que Dios va a permitir eso? Vendrán personas y le van a decir a usted, ¿cómo es posible que tú eres pastor y vas a estar sufriendo así? ¿Cómo es posible que tú eres diácono? ¿Cómo es posible? No, eso es para aquellos malvados, pero tú no puedes. Esa es la voz de Satanás que quiere que reniegues, que quiere que comience a decir, tenés razón. ¿Cómo es posible que hoy que le sirvo más al Señor, ahora es que yo he tenido pérdidas materiales y antes no? Así es, eso es lo que quiere, pero Jesús le diría a esa voz, apártate de mí, Satanás. Y se lo dijo a Pedro. Porque a veces viene Satanás y quiere hacernos como víctimas. No, tú no debes de sufrir, tú eres la niña de los ojos de Dios, tú eres cabeza y no cola. Oh, tú no puedes, a ti no te va a faltar nada, tú eres el hijo del hombre que tiene el dueño del oro y la plata. Tú estás supuesto a tener mansiones, automóviles del año. ¿Cómo vas a andar en esa chatarra? Y si usted no lo discierne, lo noquea. Dice, tiene razón. Señor, como dijo aquel, dame tanto, dame esto. Y no pasa nada. El falso cristiano, hermanas y hermanos, tarde o temprano abandonará a Cristo. El falso cristiano, tarde o temprano, va a tener que colapsar porque, digamos, el fundamento, es como una casa, el fundamento de su casa es arena. Y la prueba de la enfermedad, de la pérdida material, te va a sacudir. En esos momentos de que vas a llorar. Dos cosas suceden. Una cosa es te resientes con Dios, o la otra es te deshaces delante de Dios. Te rindes. Yo le contaba al pastor Luis, le decía las experiencias de todos los momentos turbulentos en mi vida. Yo le decía, vinieron pensamientos de llamar a mi mentor y decirle, ocúpase un tiempo, yo me voy a tomar un tiempecito. Pero a la misma vez orando al Señor, cuidadito, eso es lo que quiere el enemigo, apartarte y aniquilarte. Yo he permitido todo este tsunami para que tú te metas más adentro, para que te humilles. Que cada prueba, cada dolor, cada situación sirve no para alejarnos, sino para probarnos si de verdad hemos creído en Cristo Jesús. Y ahí es donde nuestra fe, porque la incredulidad es falta de fe. Oh, hermanas y hermanos, primera de Juan 2:18 dice, hijitos, ya el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y aquí viene diciendo Juan, versículo 19, primera de Juan 2, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que dice, los que se van, los que se apartan de Cristo, se van, dice Juan, porque no eran de Cristo. Aquí no estamos hablando de cambiar de congregación, hermanos. Aquí estamos hablando de terminar siendo un apóstata, porque hay pastores que se vuelven ateos, hay músicos que se vuelven ateos, hay cristianos que se vuelven ateos odiosos, la mayoría de ellos, y estuvieron en una iglesia. La causa por la cual abandonamos a Jesús, vamos a ver en la Biblia, vamos a Hebreos capítulo 2 versículo 7, miremos la causa.
El punto, hermanos, de aquí esta enseñanza es que la palabra la necesitamos pura, como dice Pedro, que decíamos como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Porque es lo único que nos puede cambiar y sostener. Pero hay aquí algo, y es que a causa del problema, a causa del dolor, a causa de las pérdidas, puede llegar la duda y la incredulidad aparece, y la incredulidad se manifiesta con nuestra rebeldía. Porque falta de fe, falta de confianza en Dios nos lleva a decir, ya yo voy a hacer mis cosas a mi manera. Hoy lo estábamos estudiando de cómo seguir el ejemplo de Cristo, de hacerlo de acuerdo a las Sagradas Escrituras, y vamos a tener éxito. Pero ahora la otra contraparte es que si lo hacemos conforme a como nosotros pensamos que es lo correcto, estás garantizado el fracaso. ¿Y qué dice Hebreos capítulo 3 versículo 7, perdón? Hebreos capítulo 3 versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, el escritor va y dice, no soy yo el humano, sino dice el Espíritu Santo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Ve, aquí ya va con una historia que está escrita, que está revelada, que la conocían los judíos y la conocemos hoy en día nosotros. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vinieron, y dice, y vieron mis obras 40 años. Por causa de la rebeldía, por causa de la desobediencia, les tocó estar en el desierto 40 años. Ahora, si usted hace una aplicación inmediatamente a ellos, si ellos hubieran obedecido a Dios, los historiadores dicen que el desierto que les costó 40 años cruzarlo a los judíos, se puede cruzar en 3 días. Suave, tranquilo, caminando con los niños y con los animales. Pero pasaron 40 años. Era la escuela. Dice que allá de Deuteronomio que Dios los llevó ahí para probarlos, para saber qué había en ellos, a ver si iban a confiar totalmente en Dios. Ahora, si aplicamos eso a nosotros, el desierto es el mundo, el desierto son los problemas. Pero en el desierto, en el problema, ocurren 2 cosas. Una es, usted obedece a Dios o le desobedece. Si usted obedece, va a salir adelante y probablemente salga más rápido. Pero si usted no oye la voz y endurece el corazón, va a durar más tiempo. Y pueda que toda su vida sea un desierto. Como le pasó a Jacob, toda su vida fue demolido. Tuvo el luto porque los hijos le dijeron que habían matado a José, se lo había comido una fiera. Versículo 10 de Hebreos 3. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Esto es, hermanos, común. Nos pasa a nosotros. Nosotros escuchamos, leemos la palabra de Dios, pero luego no hacemos como Dios dice que deberíamos de hacer. Y ahí es donde divagamos nosotros en nuestros corazones. Por tanto, dice, juré en mi ira. Se enoja Dios. Sí, la ira de Él ya no viene para destrucción, sino que viene para santificación en estos días. Pero aquí al incrédulo lo destruyó, lo sepultó, se los tragó la tierra vivo a unos. Y hay un parte que aquellos espías que fueron a ver la tierra y volvieron diciendo que era imposible entrar a esa tierra prometida porque habían gigantes y la tierra se tragaba a la gente, murieron enfermos. Murieron de enfermedades. Hermanas, ¿cuál es el propósito de este texto de Hebreos? El escritor, si estaban afligidos, ¿y cómo es posible? Si ellos estaban afligidos, estaban siendo atormentados. Bueno, aquí Él está atacando la cobardía. Hoy Dios está atacando nuestra cobardía. Él está diciendo, ¿por qué después de la pandemia, si yo los preservé en la pandemia, yo no permití que se murieran y se murieron otros, ahora ustedes se han enfriado y ahora es cuando deben de levantar la bandera del cristianismo y salir a las calles, a toda gente que está ahí en la calle moribunda, decirle acerca que hay vida, que hay salvación en Cristo Jesús, porque se están muriendo? Y entonces este texto ataca nuestra cobardía.
Porque nos podemos quedar nosotros a lamentarnos y a estar lloriqueando por nuestro sufrimiento. Y Pedro nos dice, ¿acaso no sabes que para esto fuiste llamado? Yo cometía un error antes, hace más de 10 años, y quizás aquí hay testigos, hermanos, diáconos que ya estaban en ese tiempo trabajando al lado mío. Y yo a veces hacía algún comentario, yo le decía, hermanos, cuando nos reuníamos con la mesa directiva, tengo problemas, esto y lo otro, situaciones complicadas. Y una vez una hermana me dijo, mire, hermano pastor, sí, con mucho respeto le digo, ¿acaso usted no sabía, hermano, de que aquí le iban a dar duro? Y así hablaba esta señora. Aquí le van a dar palo. Y yo hasta me levanté. Diga, general. Escucho. ¿Acaso usted no sabe la responsabilidad de un pastor? Usted no mira el gran pastor Jesús cómo lo hicieron leña. Así habló la señora. Lo hicieron triza, lo desbarataron, lo azotaron, lo escupieron, lo aplastaron, lo sepultaron. ¿Qué le espera a usted? ¿Usted no entiende quién lo llamó? Mire, desde entonces ya no volví. Y después yo le dije, hermana, muchas gracias por esa exhortación. En otras palabras me estaba diciendo, sea hombre, no sea cobarde, deje de andar con lloriqueo, pero ni yo que soy mujer, con la menopausia y con todo lo que me pasa, con dolores en mi cuerpo, vengo aquí a la iglesia. Y usted, macho men, mire, me curó. Las hermanas necesitamos a veces que nos dejan saber que debemos de dejar ese lloriqueo a un lado. Pedro dijo, ¿acaso no sabéis que para esto fuisteis llamado? Para sufrir, si él sufrió, y cuando lo acusaban, él cayó, como vea, fue llevado al matadero, y él cargó nuestros pecados. Él no fue a la cruz por los pecados de él fue por los tuyos, él sufrió en tu lugar, él fue como un sustituto. Y dice Pedro, míralo ahí en Isaías 53, experimentado en quebranto, varón de dolores, ¿no comprendes? Como dice el norteamericano, ¿tú no comprender? Ya cuando le dicen así, ¿verdad? En el trabajo, ya usted dice, ya casi siento que me dice, para la casita. Usted lee este escritor, probablemente fue el apóstol Pablo, un hombre que fue azotado 5 veces y encarcelado, apedreado. Él sabía de qué se trata esto. Y le estaba diciendo a aquellos hermanos, y estos hermanos respondieron. Sí, respondieron. Volvieron, pararon. Aquellos que estaban temblando, primero en el capítulo 1 y 2 les presenta la majestad de Jesús. Él es Dios. No hay más, no podemos renunciar, no podemos negarlo. Lo hemos creído así, Él es el Mesías. Y si nos van a matar, hemos renunciado a nuestras tradiciones y la gente lo aborrece. Aquí los romanos dicen que somos locos, que estamos confundidos. Los griegos dicen que somos gente rara. Dicen que palabrerillo es este evangelio, pero este es poder de Dios. Entonces ellos estaban rodeados de comentarios, de un montón de cosas que los estaban atacando. Y ahora los judaizantes venían detrás sepultándolos. Y había una hambruna porque había peste, había llegado también una situación difícil, una plaga a Jerusalén, a toda esa región. O sea, había enfermedad, había persecución y había miedo. Y Nerón, la bestia de Nerón ahí, quemando a los cristianos, no era fácil. Y ahora viene un mensaje como este, le está recordando, ¿saben ustedes que la causa por la cual se están desertando es por la incredulidad? Y lo lleva a la historia. Versículo 15. Versículo 10 dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, es la llamada que hace el escritor en el versículo 12 de Hebreos 3. Mirad, hermanos, esto no es para inconversos, esto es para cristianos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces quiere decir que esa
pesadez que usted le dice que es una depresión aguda y que no puede, que no tiene fuerza, esa es una sensación, una señal de incredulidad. Eso que decimos no tenemos tiempo y yo tengo problemas, yo tengo que trabajar, yo tengo deuda, yo tengo que pagar mi casa, yo tengo que pagar, es un síntoma de incredulidad. Aquí los hermanos les estaban quitando sus casas. Versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hermanas, ya para terminar, hoy estamos escuchando la voz del Señor. Y Él nos dice, no vuelvan atrás. No vuelvan atrás. Pero me duele, no vuelvas atrás. Pero ya no puedo, no vuelvas atrás. Eres mío, yo te compré. Yo soy soberano, yo he permitido esa enfermedad, yo he permitido esa pérdida material, yo he permitido que no tengas trabajo, yo he permitido todo, yo he permitido que te sientas solo, que nadie está allí, que nadie te llama, que nadie te visita, que nadie te busca, porque yo así te quiero para mí solo, quiero contigo, quiero que me mires al frente, aquí estoy esperándote y voy a seguir moviendo todo hasta que me veas, aquí estoy. Dios espera esos momentos con sus hijos de intimidad con todos nosotros y tiene que remover todo aquello que nos distrae. Y a veces estamos tan atraídos, tan entretenidos que Dios tiene que decir, así como cuando mis hijos están en algún juego y mi esposa les dice, 5 minutos, 3 minutos, ya terminó el tiempo. Y después ella tiene que ir y quitárselos. Yo a veces escucho y digo, así es mi Dios, nosotros estamos como, ya nos dio el tiempo. Dice, ya pasó, hijo, despierta. Estamos en la recta final, ya va a sonar la trompeta. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás viendo para otro lado? ¿No estás viendo al cielo? Ya pronto los ángeles salen a recogerte. ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás acomodado? ¿Vas de pasada? Esta no es tu morada. Tu morada es celestial. La Nueva Jerusalén está lista para ti. Y te has clavado aquí en esto. No, hombre, esto no sirve. Entonces Dios dice, te voy a sacudir. Y el escritor a los Hebreos dice que la causa del abandono es por la incredulidad. La falta de fe en nuestro Dios. Hebreos 3:12 dice, quienes fueron los que habiendo oído le provocaron. La gran pregunta es, ¿quiénes fueron? Bueno, fueron personas que fueron protegidas en primer lugar de las plagas en Egipto. Y fueron personas que pasaron el Mar Rojo. Esa es gracia común. ¿Y qué pasó después que pasaron el Mar Rojo? Bueno, después que pasaron el Mar Rojo estaban quejándose del agua, no había agua, el agua estaba amarga. Comenzaron las quejas. Pero eso de quejas, de la escasez y de toda la arrogancia y que estaban anhelando las cebollas y las ollas llenas de carne que era mentira, en Egipto ellos solo las miraban que los egipcios se daban grandes banquetes, ellos eran esclavos. No tenían día de reposo, eran esclavos, eran como animales, como herramientas que tenía Faraón construyendo los edificios, las ciudades, pero ellos comienzan a pelear con Dios, no valoraban lo que Dios había hecho, que los había protegido, que los había sacado con mano fuerte, había destruido a Faraón, a Egipto, y luego los pasó por el Mar Rojo y sepultó al ejército de Faraón ahí como una muestra de soberanía, de majestad, pero a ellos no les cayó el 20, pasan el Mar Rojo y comienzan a murmurar. ¿Para qué nos trajiste? ¿Para qué nos sacó Dios? ¿Para matarnos? ¿Qué clase de Dios es este? Entonces ahora el escritor hebreo dice, ¿se acuerdan ustedes de esa historia maravillosa? ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él degustado 40 años? Degustado 40 años. ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fueron con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Esto es, yo lo leía una y otra vez, decía, caramba, ¿qué quiere decir entonces? Que si Dios se llevó a esa gente allá,
quiere decir que ahora también nos puede llevar a nosotros. Más rápido, dice el hermano, es cierto. Qué bueno, hermano, estamos en la misma línea. Estamos claros, como el agua. Que no podemos andar con bobosadas, como nos dicen afuera. No podemos andar con bromas. Dios no se puede bromear. Dios es serio, es santo. Así habla mi abuela. No andes con bobosadas, hipote, me decía. Porque me decía, tráeme tal cosa. Y yo me daba la vuelta. Ya te dije. Y ya iba con un trinquete en la mano. Con un gran garrote así. Si estas abuelas, con amor y con todas sus limitaciones, querían lo mejor, que nosotros fuéramos hombres de bien en la tierra. Ahora imagínense a nuestro Padre Celestial, santo, perfecto. Entonces, si usted se aparta de Cristo, ¿cuál va a ser la causa? La incredulidad. Los apóstatas son aquellos que se rebelan contra la verdad, se oponen a Cristo, no quieren nada de Cristo, terminan aborreciendo a Cristo. Que Dios nos libre, hermanas y hermanos, que Dios nos dé humildad. Y aquí la advertencia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No culpes al pastor Tony, no piense que el pastor Tony tiene algo personal contigo. Mírame a mí, yo soy el que te conozco, él no te conoce. No, él no puede entrar a tu corazón, yo sí sé lo que tú albergas en tu corazón, él sí sabe. Y Él sí sabe que tenemos que arreglar eso, porque si no arreglamos eso vamos a colapsar. Tanto usted como yo, hermanos, necesitamos escuchar la voz de Dios para no perecer. ¿Lo creemos? Que Dios nos ayude. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor. Hay una salida, Señor, y es volvernos a ti en obediencia. No queremos, Señor, aquel pueblo que recibió este mensaje, Dios, en los tiempos que se le escribió esta carta, escuchó y recapacitó, porque vemos, Señor, que pelearon una buena batalla de la fe, pero ahora es nuestro turno. Los tiempos son iguales, nosotros seguimos siendo los mismos humanos, fallamos, y también, Dios, la incredulidad nos ataca. Siempre viene una excusa, Dios, y no nos hemos dado cuenta que hay un problema serio, y es que hemos dejado de creer en ti. Y todo, Dios, nos molesta, nos resentimos por cualquier cosa, y ese resentimiento viene a causa de nuestra incredulidad, porque ya no dependemos de ti, Señor. Perdónanos, perdóname, Señor, si como pastor, como siervo tuyo, en algún momento, Señor, también no te he puesto atención. Perdónanos como iglesia local, Señor. No queremos perecer. Vamos a cumplir 15 años, Señor, en abril. Y tenemos mucho que hablar, muchas maravillas, muchas turbulencias, y tú nos has preservado. Y ahora, Dios, tú nos has revelado un problema que puede noquear a cualquier persona, y es la incredulidad. Y la única forma, Dios, de escapar de ella es viniendo en humildad en oración y pidiéndote misericordia todos los días. Aumenta nuestra fe, Señor, como aquel hombre te dijo. Aumenta nuestra fe, Dios, en medio de la incredulidad. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor nuestro. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.